Bueno, el sábado se hizo un encuentro peronista recordando el 83 aniversario del nacimiento de Isabel Martínez de Perón, la esposa del general Juan Domingo Perón, la segunda esposa, y expresidente de los argentinos. Indudablemente el odio gorila está demostrado por parte de estos personajes que odiaron siempre al peronismo. Yo esto lo pude ver en las reuniones con el general Perón, donde estos mocosos en aquella época le faltaban el respeto al general Perón y se creían más grandes que Perón, cuando no le llegaban ni a la altura del zapato de Perón. Querían imponerle una patria socialista, una revolución supuestamente socialista. Perón la calificaba de marxista y por supuesto al servicio de intereses espurios que no tenían nada que ver con el pueblo argentino. De allí que el discurso que yo leí los otros días fue una enseñanza del general Perón a los jóvenes que participábamos en esas reuniones. Indudablemente aquí trabajaron el retorno del general Perón fue un retorno conflictivo, es decir, nunca esperaron que Perón iba a volver al país. Ellos pensaban que Perón se moría en el viaje, ya que el general Perón le había hecho creer al emisario que él tenía, al delegado Paladino, le había hecho consultar, porque insistía en que él tenía que volver, que Lanús era un hombre bien intencionado. Entonces Perón, que no era tonto, le dijo, no, mire, dice Paladino, yo a la Argentina no voy a poder volver porque me lo prohibieron los médicos. Los médicos me han dicho que si yo emprendo un viaje, me puede costar la vida. Un viaje tan largo, dice, me puede costar la vida. Dice, en todo caso, hable con mis médicos y veremos. Claro que el general Perón, ni lerdo ni perezoso, habla con Puibert, el doctor Puibert, y el doctor Flores Tascón, que eran los dos médicos de cabecera del general Perón en España. Y le dice, mire, me quieren llevar a la Argentina, pero yo no quiero problemas. Yo estoy tranquilo acá y no quiero regresar, está muy conflictuado la situación en la Argentina. Así que si va alguien a preguntarle por si yo puedo viajar, dígale que ni se le ocurra hacerme viajar, porque yo muero en el viaje. Aquí que cuando va Paladino a hablar con los médicos, le dicen exactamente lo que Perón le había dicho. Ni se le ocurra hacerlo viajar porque lo pierden a Perón. Perón no podría viajar porque padece de una enfermedad terminal prácticamente, y si él viaja se muere en el viaje. De ahí que viene Paladino y habla, porque tenía unas relaciones, no se olviden que fue el que hace las tratativas para la devolución del cadáver de Eva Perón, la devolución del oso del uniforme, y todo en función de la salida electoral que proponía Lanuse, donde él propiciaba el gran encuentro nacional. A diferencia de Perón, que proponía después, con el tiempo, propuso Frente de Liberación Nacional, FREJULI, Frente Justicialista de Liberación Nacional. Bueno, aquí que le dice esto a Lanuse, dice, mire, el general Perón no quiere venir porque los médicos le dijeron que se puede morir en el viaje, así que no hay forma. Entonces Lanuse le dice, quédese tranquilo que yo sé cómo tengo que hacer para hacerlo venir. Y de ahí que en el Día del Ejército, la comida anual, no del Día del Ejército, la comida anual de los 9 de julio, que se conmemora todos los años, ya que la cena de camaradería, él como comandante en jefe y presidente de la nación, dice, bueno, hay algunos que quieren a la patria, pero no lo demuestran, y porque tienen a disposición, si quieren, el pasaporte en el consulado argentino, y si no vienen es porque no le da el cuero. Entonces el general Perón, en clara referencia a Perón, obviamente, por supuesto, ahí ante esa referencia, el general Perón al otro día estaba en el consulado retirando el pasaporte.
decide venir el 17 de noviembre a la Argentina. Pero ¿qué hacemos con Perón? Porque pasaban las horas, el avión se acercaba y Perón no se moría. Cuando lo vieron venir a subir al avión, ya ahí le entró el susto, el espanto. A tal punto que Perón queda detenido en Ezeiza, hasta la noche en que se va a su casa, previo acompañamiento de el doctor Frondizi y el doctor Solano Lima, que nos van a buscar y se van todos para Gaspar Campo. Ahí comienza otra historia. Pero había un movimiento de pinzas, porque la subversión, si bien era supuestamente levantó las banderas del peronismo, era una táctica de entrismo para coparle el movimiento a Perón. A tal punto esto era así, que si nosotros vemos lo ocurrido en esa época, en los actos peronistas se gritaba más Montonero que Perón. Y se quería reemplazar la figura del líder por una organización en la cual los principales jefes no venían de la raíz peronista, sino que venían un poco de un gorilismo, algunos casos católicos y en otros casos de un gorilismo marxista. Esto fue una situación anómala en la cual unos presionaban al gobierno del general Perón cuando después de las elecciones gana y llega al poder a través de Cámpora, le infiltran el movimiento, se lo contaminan totalmente en la función pública con un montón de personajes que en los momentos previos a las elecciones y cuando se ganaron las elecciones, primero abren las cárceles para que salgan todos aquellos que habían estado detenidos por crímenes y sabotaje. Eso fue uno de los hechos que más afectó al gobierno de Cámpora. Pero el gobierno de Cámpora era cómplice y partícipe de estas decisiones. Otra de las cosas que hicieron fue ordenar que se quemara todo, un comisario que salvó todo y no lo permitió, todos los antecedentes que obraban en la jefatura de policía. Por lo tanto, Perón en algún momento hubo críticas, mejor dicho, Perón después de noviembre vienen las elecciones, gana Cámpora, y él se queda en España. Y allá lo van a buscar, y dice, general, esto es un desastre. Dice, están tomando por asalto las funciones públicas, el CONICET, los hospitales, estaban tomando todo como si fuera propiedad de un grupo, y no de un gobierno que hiciera las cosas correctamente respetando las instituciones. Pero todo con el aval de los militares lanusistas, que eran los que en cierta forma le entregan y le dejan bombas de tiempo al gobierno peronista. No nos olvidemos el acuerdo que hace Lanusse con Allende, o casualidad, un gobierno dictatorial y un gobierno de izquierda, donde nombran como árbitro por el Beagle a la enemiga eterna nuestra, Gran Bretaña. Es decir, le preparaban un camino jodido a Perón. La idea era que Perón fracasara en el gobierno. Es decir, como no lo pudieron, no murió en el viaje como ellos esperaban, lo que quisieron hacer fue que él fracasara en el gobierno. Entonces le hicieron la vida imposible, le infiltraron el movimiento, a tal punto que llegó a decir Perón, pero inclusive esto no lo digo yo, lo dice Pedro Cosio, hijo, y el doctor Seara en su libro. Yo le hice caso a Eva Perón, ella me decía que el día que necesitara un hombre fiel y leal, pensara en Cámpora. Y yo haciéndole caso a ella lo nombré. Y mire ahora lo que me ha hecho. Me ha llenado el movimiento, el partido y el gobierno. No, me ha llenado el gobierno de homosexuales y comunistas. Y por ahí algún infiltrado peronista. Y después también dijo de las palabras exactas, y ese joven, hijo de Cámpora, es uno de los principales responsables, porque aparte de no ser peronista es un joven de raras costumbres. En una palabra, el general Perón la tenía bien clara, de que a él lo habían traído para que en el gobierno él fracasara.
Perón gana las elecciones con el 62% de los votos. Y estos que hoy se rasgan la vestidura hablando de democracia, fueron los que se alzan en armas contra Perón. Perón les pide, inclusive intentan asesinarlo en Ezeiza cuando el general Perón regresa. Y esto, vuelvo a repetirlo, no lo digo yo, lo dice Pedro Cosio, que fue el médico que atendió hasta último momento, Pedro Cosio hijo, y el doctor Seara, que fueron los médicos que trataron de revivirlo cuando Perón se moría. En su libro dice que Perón siempre pensó que en Ezeiza lo habían querido matar en su retorno el 20 de junio. Y que aparte de eso, Cámpora había tenido mucho que ver en esto, o por lo menos, si no fue cómplice por acción, había sido cómplice por omisión. Me recuerdo que en aquel entonces algunos compañeros estaban en Ezeiza en el momento en que volvía el general Perón, y desde el avión Cámpora instaba al general que tenía que bajar en Ezeiza, cuando se le había notificado los grandes desmanes y los problemas que había en Ezeiza y los peligros que corría Perón si bajaba en Ezeiza. Fue el que se impone en esos momentos, y de ahí que el general Perón siempre lo respetó, por lo menos por la lealtad política que tuvo para con él, a don Vicente Solano Lima, porque fue Vicente Solano Lima el que, como presidente en ejercicio, ordenó a que el avión, por seguridad del general Perón, baje en Morón. Es decir, que la orden para que baje en Morón el avión la da Vicente Solano Lima, presidente en ejercicio, ya que Cámpora había cedido el mando, porque él fue a España a buscarlo al general Perón, donde Perón le hizo grandes desaires a Cámpora porque sabía lo que había hecho. Bueno, a partir de ahí comienza una etapa que Perón, al poco tiempo de estar aquí, harto ya de las cosas que Cámpora estaba haciendo, le pide la renuncia, él intenta resistirse, Solano Lima inmediatamente se la entrega, de allí que Solano Lima queda como secretario de la presidencia, y Cámpora lo mandan a México con una embajada, que el último acto de gobierno del general Perón, esto inclusive lo cuenta en su libro Dehesa, que fue ministro del general Perón y de Isabel Martínez de Perón, cuenta que el último acto de gobierno del general es aceptarle una renuncia que Cámpora no había presentado y que obvia agradecer los patrióticos servicios prestados. En una palabra, Perón consideraba a Cámpora un gran traidor. Por eso yo creo que los que hoy se llaman la Cámpora, y también lo dice Pedro Cosio en una carta, primero no conocen la historia si son peronistas, pero como creo que no son peronistas, usan el nombre de un gran traidor. Por lo menos para Perón era un gran traidor. Isabel Perón queda con un grupo subversivo, que yo los otros días leí cuando hice la editorial sobre ella, subversión económica, las grandes finanzas, algunos grupos empresarios, sabotaje permanente, por otro lado una subversión armada alzada, pretendiendo a través del sabotaje, a través de los crímenes, de los asesinatos, desestabilizar el gobierno. Originar toma de cuarteles, asesinatos de policías, pretendiendo y acicateando a que la fuerza militar fuera la que asumiera el poder y la derrocara a ella. Tenía infiltrados como Nilda Garré, que fue la que le presenta el pedido de juicio político por un cheque que nunca se cobró. Y que por ese cheque la tuvieron 5 años presa cuando ya había sido sobreseída y era causa juzgada. Imagínense ustedes si tuvieran que meter preso ahora a todos los ladrones que tenemos, yo creo que en el gobierno no queda ni uno. Pero la historia hay que contarla tal cual fue, no como le gustan a algunos hacerla. Porque para muchos la Argentina nace después del 76. Y la Argentina nació allá por 1816, cuando declaramos la independencia, porque hasta 1816 firmábamos bajo la advocación de Fernando VII, lo que significaría que todavía éramos virreinato del Río de la Plata. Lamentablemente,
podrán decir muchas cosas de la señora de Perón, pero como yo le decía hoy a Macri, siempre se acuerdan del Rodrigazo, pero nadie se acuerda del Austral, de la inflación de aquellos entonces, que era por día 600%. Durante toda su gestión de ese año que fue derrocada Isabel Perón, el año 75, fue del 600%, incluido el Rodrigazo. En marzo del 76 había inflación, pero nunca hubo asalto a los supermercados porque hubiese hambre. Había desabastecimiento, sí, no hay que negarlo, pero era una acción de sabotaje por parte de aquellos que saboteaban al gobierno a través de otra subversión, que era la subversión económica. De allí los acaparadores, aquellos que acaparaban y que a espaldas del gobierno no entregaban mercadería. ¿Por qué? Porque a través de los medios de difusión agitaban el problema del desabastecimiento. Y los trabajadores, cuando compraban, lo primero que hacían, cuando cobraban a fin de mes, lo primero que hacían era salir corriendo para tener mercadería a comprar, no a robar, como pasó en el 2001, como pasó con Alfonsín, como pasó después y como pasó ahora con este gobierno. Que la gente va a robar por hambre, en aquella época iba a comprar con plata y no había mercadería, a diferencia de ahora que hay mercadería pero no hay plata, entonces van a robar, como robaron en la época de Alfonsín y como robaron en la época de la Rúa, el 2001, el 2002, y en la época de todos estos tipos que la van de democráticos y que mantienen al pueblo en la indigencia. Esta es una verdad que incuestionable. Y que venga alguno a decirme que en el gobierno de Isabel la gente salió a asaltar supermercado, como ocurrió con todas estas democracias posteriores. El 48% del Producto Bruto Interno era distribuido en los trabajadores, en la fuerza del trabajo. La industria textil exportaba al mundo y era una de las principales que había, era industrialización, el país era industrial, se exportaba trabajo porque la industria textil exportaba telas y la tela necesitaba de personal que hiciera esas telas, no se exportaba materia prima. El acería, los laminados de acero, laminados de hierro, exportábamos a través de Santa Rosa, a través de Somisa, a través de muchas grandes metalúrgicas, hartos hornos Zapla. Abastecía a Europa para acero para los cigüeñales. Teníamos las chimeneas largando humo en todos lados. Prácticamente no había desocupación. Aquel que se quedaba sin trabajo a los 2 días conseguía otro trabajo. Y sin embargo, a pesar de estar en un estado de guerra permanente, donde estaba la presión de los militares, tratando de que se cometieran errores para tomar el poder ellos, que después lo hicieron con el tiempo, el gobierno no se endeudó en un centavo durante el gobierno democrático de la señora Isabel Martínez de Perón. No contrajo créditos internacionales. Los servicios de los intereses de la deuda que había heredado estaban al día. Había nacionalizado las bocas de petróleo y había puesto a YPF como ente regulador del valor de las naftas y los combustibles, cosa que hoy cualquiera hace lo que quiere con los valores de la negociación de las naftas y los combustibles. Era la reguladora YPF de esa, digamos, tan importante elemento que es el valor del combustible, porque eso es lo que puede encarecer y generar inflación en función de que se utiliza mucho más los camiones ahora que los ferrocarriles, que en aquella época andaban y teníamos ferrocarriles de carga y teníamos la marina mercante y teníamos todo lo que después no tuvimos. Lo que después entregaron estos algunos al grito de Viva Perón y otros cómplices que si bien decían oponerse, ponían el culito en la silla en el Congreso para dar quórum para que vendieran, me equivoqué, perdón, para que regalaran la Argentina que Perón había creado. Entonces, como a Isabel Martínez de Perón no la pudieron hacer que renunciara,
la detuvieron, dieron un golpe de Estado, pero después la proscribieron, cosa que estos cretinos, ninguno dice, que la proscribieron. ¿Y dónde se vio que una democracia proscriba a un candidato? Indudablemente, la única víctima que hubo en ese golpe de Estado fue la señora de Perón, porque muchos de diferentes partidos prestaron, intendentes, políticos, algunos hasta embajadores fueron de ese gobierno. Algunos iban a comer, como el gran demócrata Sábato, que después salió diciendo y armando aquel famoso nunca más, cuando fue uno de los primeros en ir a comer con Videla. Porque hay que tener memoria. Y ese Sábato hoy no los ponen como el gran ejemplo democrático. Y hubo periodistas también que firmaban cheque en blanco a Videla. Y hubo periódicos que siguieron saliendo más allá que pertenecían a un partido político, como Nuestra Palabra del Partido Comunista, sin ser proscripto. Acá el único enemigo era el gobierno peronista, elegido por el pueblo, porque lo había elegido el 62% del pueblo argentino. E Isabel era la compañera de fórmula del general Perón. Yo pienso que puede haber cometido errores. Eso no se puede negar. Lo que no podemos decir, si comparamos su gobierno a los gobiernos posteriores, ese gobierno fue de lujo. Y lo digo concretamente porque cuando ella se fue, la deuda externa era la que había recibido, las empresas públicas estaban todo en manos de argentinos, el Producto Bruto Interno más alto que se había distribuido entre los trabajadores fue en el año 75, había plena ocupación, una desocupación mínima, no había trabajo en negro, la mejor ley de contrato de todos los tiempos, la 2744, esa ley maravillosa que protegía al trabajador en todos los sentidos. El campo, todo lo que había planificado Perón para el campo, la fabricación de tractores, de maquinarias agrícolas para tecnificar el campo, después del 76, las inversiones que se iban a hacer no se hizo ninguna y el campo quedó como siempre. Y después cuando pudieron tecnificar el campo lo tecnificaron con valores dólares en la época de Martínez Díaz ficticios. Después cuando se sinceró el dólar, la mayoría de la gente del campo perdió sus campos en manos de la usura de los bancos. O nos olvidamos de eso. También quedó algo que nunca me quedó claro. El general Perón había mandado a comprar una plataforma submarina para buscar petróleo en el fondo del mar, donde se supone que hay grandes reservas petroleras. Esa, me acuerdo que se llamaba 9 de julio, la plataforma. Tuve la suerte de estar al lado del teniente coronel Lobón en YPF en aquella época, y era la ilusión para el autoabastecimiento petrolífero y el gran despegue petrolífero por las reservas que se iban a encontrar. Cayó Isabel Martínez de Perón, nunca se puso en uso esa plataforma, estaba en Chubut. Y nunca la democracia reclamó, ¿dónde está esa plataforma? ¿Y por qué nunca se usó? Ahí van a entender por qué nosotros somos un país de reserva. ¿De reserva a qué? De reserva para que cuando ellos necesiten lo que necesiten, los van a venir a buscar. Por eso no nos dejan despegar ni progresar. Eso jamás nadie intentó hacerlo como lo quiso hacer Perón y la señora de Perón. La explotación a través de la plataforma petrolera, que la primera se la hundieron, oh casualidad, y la segunda llegó al país,
pero nunca pudo ser utilizada. ¿Por qué? Y porque derrocaron al gobierno y esa plataforma desapareció. Se habían nacionalizado las bocas de expendio. Se le terminaba el negocio porque rendían los impuestos después de 30 días y el impuesto era diario, lo cobraban ellos. Entonces las grandes compañías hacían grandes y especulaban y hacían grandes movimientos de dinero que desestabilizaban al gobierno a través de la propia recaudación que hacían en las estaciones de servicio. ¿Se compró la empresa Ítalo-Argentina de Electricidad? No se compró. Se la rescató porque habían vencido las concesiones y se le pagó lo que debía, lo que valía, 16 millones de dólares. Después Martínez Dios, el gran patriota, la terminó recomprándosela en 350 millones de dólares. Esto fue denunciado en su momento por Emérito González, ¿sí? Formó el caso Ítalo, se investigó en el Congreso, se demostró que había una gran estafa. En la época del proceso, para tapar este latrocinio, habían roto las puertas y se metieron en el estudio de Edgar Sá, procurador general del Tesoro en la época de Isabel Perón. Le robaron todo el papelerío y corrió grandes riesgos su vida. Menos mal que él no estaba, si no lo hubiesen matado. Para tapar el chanchullo de Martínez Dios. Vuelta a la democracia, se hace una investigación. 2 días estuvo detenido y por presiones de Estados Unidos tuvo que ser liberado por el gran patriota Alfonsín. Por eso cuando veo el odio que tienen estos hacia el apellido Perón, no tengo dudas de que estos jamás fueron peronistas. Por lo menos por respeto al apellido Perón, deberían haber puesto el busto de Isabel Perón entre los presidentes. No está, señores, en la Casa de Gobierno. Quizás por vergüenza a los que siguieron después. Porque esa señora, digna señora, cuando trataron de que hablara mal de las Fuerzas Armadas que la habían derrocado, dijo: yo he sido presidente, soy la viuda de un presidente que fue además de presidente general de la nación, y nunca voy a declarar contra las instituciones de mi patria. Y cuando vino la Comisión de Derechos Humanos, Patricia Delian, muchos claudicantes se reunieron y buscaron que salieran a defenderlos, pero cuando intentaron hablar con ella, a pesar de estar preso injustamente, perseguida y todo lo que ustedes quieran, dijo: los trapos sucios nosotros los lavamos en nuestra casa. Y no la recibió. Eso se llama dignidad de argentino. Cosa que muchos de estos infelices carecen. Infelices y traidores, porque hubo muchos traidores que se prestaron al juego sucio, porque por un lado eran los que imponían las dictaduras y por el otro lado te mandaban a ver si vos negociabas con ellos y te pusieras de rodillas ante el imperio para ser cómplice de lo que ellos pretendían hacer con la Argentina. Es más, me recuerdo que cuando quisieron usarla políticamente, uno de los hombres más nefastos de la Argentina, Carlos Saúl Menem, que fue con un ramo de flores a España para usarla, se los tiró al medio de la calle. Eso demuestra que no fue cómplice tampoco de la entrega que hizo Menem de la Argentina. Entonces podrán decir lo que quieran, podrán publicar lo que se les antoje, podrán quitar las placas. Lo que no van a poder, porque el tiempo y el pueblo, a medida que lo vaya sabiendo, lo va a ir transmitiendo a la historia real de lo que pasó en la Argentina, de que hubo una mujer que a pesar de todo, a su patria y a su pueblo, jamás lo traicionó.
Lo dice Rubén Giovannini en tiempo nacional, 19 horas 44 minutos, 25 grados 4 décimas la temperatura. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.